El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, pues 23 de julio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que el Partido Panameñista celebra su elección primaria sin candidatos presidenciales, fuera de José Blandón, el presidente del partido. Un día también en el que España va a las urnas con a escoger entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Qué pasará? Vamos a tenerlo más adelante. Una semana que termina con este polémico fallo del caso New Business, José Luis Ríos. Buenos días, Fernando Dostin, abogado Carrillo. Una semana, Fernando, caliente, y no solamente por el tiempo, el clima, sino por este caso conocido como New Business y algunas posibles irregularidades dentro de este fallo con sentencia mixta. Por otra parte, el partido Molirena dio a conocer algunas de sus postulaciones a los diferentes cargos de elección popular para el próximo comicio electoral del 2024. Asimismo, también lo hizo Cambio Democrático, que tenía algunas reservas, está revelando algunos de los nombres de las personas que van a postularse a esos cargos. También, como lo ha mencionado Fernando, hoy el Partido Panameñista va a esas elecciones primarias, con lo que culmina ese proceso de elecciones primarias de los partidos grandes en este país, y también les queda poco ya a los independientes para su recolección de firma y conocer entonces a inicio de la semana del mes de agosto quiénes serán los candidatos por la libre postulación que aparecerán en las papeletas de las elecciones de mayo de 2024. Sin embargo, el tema central de la semana fue ese fallo de la juez Valoisa Nereida Martínez Morán, que da la sentencia con mayor meses de prisión al expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli Fernando. Así es, por eso está Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. También nos acompaña el director del diario El Panamá América, Dostin Guerra. Empiezo contigo, Carlos. Un fallo que tiene un montón de inconsistencias después de ver la farsa de audiencia que tuvimos. Un perito que no lo era, unos informes tanto de la Fiscalía de Cuentas como de la Contraloría que no funcionaron, el Instituto de Medicina Legal, que no sé qué pito tocó en todo este velorio, unos que llegaron como testigos sin saber quiénes eran, ni ellos sabían quién a ciencia cierta era su abogado. Es decir, un montón de irregularidades que nada de esas incoherencias se ven reflejadas en el fallo. Bienvenido. Bueno, sí, mira, ahora mismo estamos en el momento del término para sustentar la apelación, así que dentro del tema general las referencias que has dado son exactas, por lo menos la figura del testigo protegido. Nosotros aspirábamos a que en el tribunal pues no se contaminara con la manipulación correspondiente al uso de la figura del testigo protegido, las contradicciones, la existencia de elementos que eran irreales, inverosímiles, y en un momento determinado que todas estas situaciones no se hayan reflejado en el fallo, llama a uno poderosamente la atención. Pero es que antes del fallo, y lo hemos repetido en varias ocasiones, el hecho más lamentable que desde el día jueves 13 de julio, ya un medio de comunicación dio el resultado, y no simplemente como una fuga de información, una filtración, sino es que el fallo tiene fecha de 17, y eso es mucho más grave. Nosotros debemos entender que administrativamente debe o van a haber las investigaciones correspondientes, y que esto va a incidir también en las nulidades correspondientes que el Tribunal Superior tendrá que revisar. Esta es una
un envío de este expediente al Tribunal Superior con un gran reto de enrutar o no las situaciones. Lo más lamentable es que en vez de estar discutiendo sobre fondos del asunto, como ya tú has dicho, de que si qué relevancia tiene el perito, si el perito dijo que todos los fondos de Martinelli eran lícitos, si las acciones, cuántas son, si eran de Martinelli, por qué otras personas las entregó o si existían, qué acciones son las de comiso, qué acciones son las de administración. Y ya también en foros se ha discutido que las empresas editorial o la empresa editorial no era parte. ¿Cómo tú vas a afectar a una empresa, más aún a una empresa sobre medios de comunicación y en este momento una serie de incongruencias formales que abren un debate muy extenso y por lo menos yo sí lo sigo repitiendo, para mí es inaceptable que la juez, que fue la que homologó los acuerdos de algunas personas conocidas y otros testigos protegidos, no se haya pronunciado ni haya permitido que la defensa tuviera acceso a documentación. Es la primera vez y es en casos que no se tratan de delincuencia organizada que estas situaciones se dan. Como que yo no sé qué acuerdo hubo o qué fue lo que se entregó, se dejó de entregar, o como dijo el fiscal el día de la audiencia, los testigos protegidos que yo tenía que presentarlos, no los ubiqué, y sí ubiqué a un abogado que nadie sabía que era abogado de esos testigos protegidos en ese momento, que se notificó. Entonces eso es una burla, más aún cerrando el epílogo con una multa de $100. Mira, si lo que tenemos que debatir en derecho es qué fue lo que sucedió, los hechos, que si hubo relevancia jurídico penal o no, quiénes son los responsables y cuál es la tipicidad y consecuencia. Pero estar debatiendo en este momento otras circunstancias, no, que queremos un fallo es contra el cronómetro, que, oiga, abogado, ¿cuántos días faltan? Y usted cree, las preguntas no van en torno a que si se hizo o no un debido proceso. Lo bueno es que los que estuvieron interesados pudieron seguir el juicio por medio de los medios digitales y parcialmente por algunas coberturas de televisión. Licenciado Carrillo, sobre ese punto específicamente, este proceso estuvo, desde el inicio, estuvo plagado de irregularidades. En la audiencia se dieron situaciones que ni ustedes los abogados, y los abogados defensores también de las otras partes de los imputados, se podían explicar cómo personas que eran imputados al inicio de la investigación terminaron siendo testigos colaboradores y que al final quedaran fuera de incluso de la sentencia de la jueza y los protegiera y los reconociera con una multa de $100. Es que no solamente eso, Dustin, sino que quiero que el abogado Carrillo nos lo confirme, porque eran personas que tenían un argumento, entró el señor William Moore y cambiaron radicalmente. Les negoció el acuerdo y entró al proceso. Su visión de todo esto. Sí, mira, es que una persona que simule o que ilusoriamente diga que tiene algún tipo de posibilidad de ser favorecido, eso está proscrito. O sea, yo no puedo considerar que el Ministerio Público admita que en un caso donde tuvo participación un fiscal que estaba relacionado físicamente, el mismo edificio, con la hermana del abogado, el Ministerio Público no se preocupe por su imagen. O sea, si en un momento determinado pues no se quiso investigar, perfecto, eso es coyuntural, y aunque es criticable y hasta sancionable, pues, pero ustedes se imaginan si comenzamos así, con esta feria de acuerdos, que ya rayan, ya no tan solo en la impunidad, sino en determinar lo que la justicia diga. Ah, no, mira, ponme como testigo protegido, o protégeme, o hazme un acuerdo, y yo te digo ¿quién tú quieres que sea el culpable? Fulano de tal, no hay problema, ese es el culpable. Más aún, por lo menos para el testigo protegido, en la legislación del crimen organizado, hay límite. Hay límite. Tú no puedes agarrar y decir que el líder de una supuesta organización va a ser excluido de una situación de investigación. Y menos en casos en los cuales ni siquiera hay un delito. Entonces sucede es ya algo más vergonzoso, que estas instituciones que se ameritan para investigaciones de determinada naturaleza
se usen para culpar a gente por encima de la realidad, no solo procesal, sino de la misma realidad formal. Por otro ejemplo, esto se ha vivido siempre. Mira, aquí se llegó hasta a proponer jueces sin rostro en algún momento de un histórico. Eso no es. Tenemos derecho por lo menos a contradecir. Entonces, culpas a una persona, no le das derecho a contradecir, afectas a un medio de comunicación y tú quieres que se reconozca el fallo judicial. Es imposible. Dentro de este punto también la gente pudo percibir ya lo que se ha tocado de fondo. Si el banco me dice todo está bien, si la UAF me dice todo está bien, si las personas que promovieron la inversión todas quedaron excluidas, entonces uno solo de los accionistas es el culpable de lo que hubiera sucedido cuando los propios vendedores dicen no, él no era el comprador, el que promovió la venta fue fulano, sutano y perencejo. Y tú dices, pero es que el fallo dice que fue Ricardo Martinelli. No. Y las personas no aparecen, no aparecen en el proceso. Correcto. O sea, las personas que iniciaron toda la compra y toda la negociación no aparecen en el proceso como investigados y tampoco mucho menos como condenados. Entonces, inclusive en la valorización de la prueba, cuando usted lee el fallo de la jueza Valoisa Martínez, no sustenta la ilegalidad de la transacción de Ricardo Martinelli. No, desde el perito hasta los testigos, hasta las sociedades, hasta los bancos mostraron que las transacciones fueron legales y los dineros provinieron de dineros de lugares o de sociedades totalmente válidas. Y que todo el proceso de validación que hizo el banco a través de sus departamentos de fiscalización fueron normales. Entonces, en el mismo fallo, cuando usted lee el fallo, la jueza no pareciera que es otra realidad de la que ella ve ahí. Incluso cuando tú vas a ver a valorar las penas accesorias, rompe los parámetros de jurisprudencia. O sea, la forma de tasación de las cuestiones están fuera del contexto de precedentes. ¿Cómo? Y peor aún, hubo una información oficial que dio a entender que este era el fallo definitivo y hasta tuvo que recurrirse a la cultura jurídica de la comunidad para decir, no, espérate, que todavía cabe apelación, porque la primera versión oficial fue como si se hubiera definido, y eso no es, más aún, el deterioro en cuanto al cuestionamiento del nivel intelectual de la profesión de abogado que está en este momento en debate, se ha extendido hasta los medios de comunicación y sus periodistas. Entonces, ¿por qué? Porque es la primera vez que se decreta el comiso en periodo electoral de un medio de comunicación y pretenden que eso no sea discutido o ya ni siquiera por los efectos laborales, ni por el efecto editorial en este momento. Y llama la preocupación la extensión dentro del ejercicio, ya no solo del derecho, sino del periodismo, de situaciones bastante tóxicas y de peligro que hay que hacer un alto. Mientras que uno pueda debatir, mientras que no haya intolerancia, se evita subir esto a otro nivel. Pero si el Tribunal Electoral y los tribunales de justicia se hacen artistas o protagonistas de la situación, aquí vamos hacia una anarquía que está comenzando sobre la no congruencia de las decisiones. Y vamos a terminar en hechos entre la propia comunidad. Y lo que debemos es ir al debate, ir a mejorar el sistema y que haya seguridad jurídica. Mira, yo lo discutía en estos días que el sistema financiero, la gente piensa que los miembros del sistema bancario o financiero panameño están pidiendo condiciones. No, lo que están pidiendo y lo que exige cualquier sistema es seguridad jurídica. Tú no puedes llegar y permitir que haya un estigma que se haga cómplice de ataques o intereses comerciales o económicos al sistema financiero. Ya nos destruyeron el sistema de sociedades. Ya el sistema financiero se estaba recomponiendo y volvemos a caer en una inestabilidad de considerar peyorativamente una banca que tiene demasiados extremos. Y yo considero que debe hacerse un alto por las autoridades reguladoras y fortalecer y reconstruir el sistema con una visión global. Ya no ni siquiera somos un centro financiero regional,
Entonces, por lo menos pensar en intereses futuros. Pero en el caso de PASA, para nosotros no nos queda duda que el Tribunal Superior, actuando en derecho, debe corregir esto. Y eso es lo que pretendíamos de la juez, no se cumplió. Y ahora jurídicamente nos toca que el Tribunal Superior vea este tema y lo acate. Lo lamentable, eliminemos las presiones de cronómetro y busquemos la justicia. Porque, abogado, usted ha mencionado algo que se ha perdido el interés realmente en buscar la verdad. Y aquí únicamente, si ya ha quedado en evidencia y de manera descarada que lo único que le importa al poder económico que adversa a Ricardo Martinelli, los medios de comunicación que adversan a Ricardo Martinelli, es si se inhabilita o no, porque ese ha sido el tema de discusión de ellos y no realmente lo que ha sucedido en este fallo. Y me atrevo a decir que muchos de ellos no se han leído el fallo para conocer toda esa incongruencia que hay dentro del mismo, que quizás yo, que no tengo el conocimiento en temas jurídicos, veo algunas irregularidades incluso hasta en los términos. Totalmente, más aún. Es lamentable, por ejemplo, en caso de la justicia electoral, que el Tribunal Electoral diga un día si se le violó el fuero, el principio de especialidad, y no levantó el fuero electoral a Ricardo Martinelli para garantizar sus derechos fundamentales, y en menos de 3 meses diga lo contrario, cuando ya era cosa juzgada. Y en el camino hay un fallo de la Corte, que se produce el traslado en menos de 24 horas por parte del procurador, de una vista fiscal de 43 páginas. En el primer día, a horas de haberse notificado, cuando ese fallo de inconstitucionalidad por contra la misma orden del Tribunal Electoral tuvo 3 entradas distintas, y se acoge la última, que fue hecho el reparto a las 6 de la tarde, cuando todos sabemos que la hora hábil era a las 5. Y se admite en menos de 24 horas por parte de la magistrada ponente, y adicional se produce un fallo en menos de 2 meses. Y que el Tribunal Electoral, saliendo ese fallo, contradice. Eso en la justicia electoral. En la justicia penal, ¿cómo me van a decir que yo ser firmante de una cuenta era suficiente para condenarme, pero para otros no? ¿Cómo me pueden decir que recibir en tu cuenta un dinero tú eres culpable, pero el hecho de que la persona haya enviado su dinero de sus propias cuentas bancarias lícitamente me vincula, porque en otra cuenta otro señor que no está sentado aquí dice que su papá se lo prestó y que el dinero era lícito? Pero si el propio testigo, los 3 testigos de la fiscalía, dijeron su dinero eran lícitos. ¿El perito también? Correcto. El perito, a pesar de todo, lo a pesar de ratifica. toda la incapacidad que tenía el policía que inventaron que era perito. Correcto. Pero un sapo del Consejo de Seguridad hasta hace 3 meses. Yo no sé de dónde sacaron que eran peritos. Aceptaron que el dinero de Ricardo Martinelli Toro era lícito. Y de una vez dijeron, bueno, pero es que el de los 3 testigos de cargo que se convirtieron eran de contrato con la nación, pero son lícitos. Y vienen los testigos de cargo y no, mi dinero es lícito. ¿Qué sucedió? Entonces viene la situación de las incongruencias matemáticas. No hay manera de que en la situación accionaria está tan enredada. ¿Pero por qué? Porque el presidente de PASA durante más de 8 años, no pudo sustentar por qué él actuaba en la forma que actuaba, y en vez del Ministerio Público buscar la verdad, llegó hasta donde una ilusión y una fantasía manejada se daba, y la juez, en vez de valorar de conformidad a lo que se llama en derecho sana crítica, que son las reglas de la experiencia y científica, lo que hace es entrar a concluir cosas contra natura, y eso va a ser el debate. Ahora, fíjate que nosotros no hemos entrado en el debate porque la mayor preocupación es cuándo puede estar ejecutoriado el fallo. Eso que acaba de decir Carlos Carrillo tiene todo el sentido del mundo. Cuando usted lee el fallo y usted lee las argumentaciones dentro del fallo, yo todavía no encuentro las motivaciones de la jueza para tomar esa decisión. Porque si testigos, peritos dicen, yo lo leí aquí no hay. Como lector, como un ávido lector. Es decir, más que... Y eso se nota que no está escrito por una sola persona. Bueno, esas son conclusiones que los escritores pueden determinarlas. Pero te puedo decir, vamos a hablar con nombre propio. Si el señor Ricardo Chani
era el presidente de PASA durante el periodo 2010-2019. Y es el que te tiene que dar las explicaciones correspondientes. Te dice que su cliente se llamaba Henry Mirachi y que él nunca trabajó para Ricardo Martinelli, que él trabajaba ahí por Henry Mirachi. ¿Cómo tú puedes decir que Ricardo Martinelli participó en algo ilícito que el propio gerente te dice que no le dio instrucción alguna porque no era su jefe y que él solo le hacía trabajos al señor Henry Mirachi? ¿Qué resultó? El señor Henry Mirachi se desvincula en el 2014-2015 y resulta que el señor Chani te dice, no, mi cliente siempre fue, y yo nunca representé a Ricardo Martinelli. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente, cuando llega, ok, ¿y de quiénes eran estas sociedades? No, yo no sé porque yo no las constituí, pero en el expediente están las facturas que él cobró. Entonces, ¿cómo el abogado que facturó las sociedades te dice que él no tuvo nada que ver porque no era el abogado residente, pero él cobró? Llevó el cheque de gerencia de un banco a otro para concretar la operación de compra. No, pero te dice que lo recibió fue en ventanilla. ¿Quién te entrega un cheque o suma dinero de 34 millones de dólares o de 10 millones en ventanilla? Porque yo llegué y fui a recogerlo. ¿O por qué tú dices que tú eres, cuando tú ves el sistema, la declaración de cumplimiento, cuando te dicen quién es el beneficiario? Ricardo Chani. Entonces, tú no le puedes preguntar, oiga, ¿por qué usted dice esto ahora y por qué te estás contradiciendo? ¿Para qué? Para relacionar a Ricardo Martinelli. Sí, Martinelli estaba relacionado con su fondo y todos eran lícitos y nadie ha cuestionado el cumplimiento de Martinelli, ni la transacción que se hizo en el banco de Ricardo Martinelli, ni los fondos. Lo que se está discutiendo aquí era, no, espérate, es que los que aportaron están diciendo lo que la fiscalía quiso que dijeran, claro, pero sin... Ahora, tenía la juez que enfrentar eso, y lo que hizo fue no cumplir con la labor de valoración, pero eso se va a discutir en los recursos. Así es, voy a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más, porque esto da para mucho. Y encima, ese ataque vil a la libertad de expresión, con ese fallo incongruente con los momentos de la señora Valoisa Martínez. Información comercial y regresamos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 23 de julio y seguimos hablando de este fallo polémico de la jueza Valoisa Martínez. Y el tema de la libertad de expresión, Dustin, que también yo quiero recalcar eso como lo tuvimos el pasado viernes. Sí, decía el licenciado Carrillo que este fallo era un atentado contra el sistema bancario, un atentado contra otros sectores importantes. Pero creo que dentro de todo lo que dijo la jueza Valoisa Martínez, el atentado a la libertad de expresión está marcado y creo que es uno de los casos más escandalosos de los últimos años. Decidir en una causa que el grupo EPASA es responsable, disolver 2 sociedades y comisar las acciones, el 100% de las acciones y pasárselas al gobierno, para mí es un claro atentado a la libertad de expresión que pretende controlar 3 medios importantes como lo es Panamá América Crítica y Día a Día y limitar todo lo que hagan esos medios, la comunicación que hagan esos medios. Recordemos que Panamá América y Crítica han sido uno de los medios más fuertes en el caso New Business, uno de los que más ha cuestionado el manejo de la investigación, uno de los que más ha estado incisivo sobre los pronunciamientos de la jueza, el manejo que le daba a la jueza a la audiencia, cómo trataba a los abogados defensores, cómo trataba a algunos testigos, cómo era complaciente con la fiscalía. Y eso también ha traído entonces su repercusión en el caso y en el fallo. Porque cuando usted lee el fallo, cuando se refiere al grupo EPASA, lo hace contundentemente. Inmediatamente salieron después de ese fallo algunos grupos de poder que son enemigos de Ricardo Martinelli y también ha sido considerado enemigo del grupo EPASA porque lo han atacado por muchos años, a pedir que se subastaran las acciones inmediatamente del grupo EPASA para que pasara a manos privadas y no quedara en manos del gobierno, como una alternativa. Nadie sale a cuestionar que el fallo es una aberración jurídica y que atenta contra la libertad de expresión y que simula lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala, donde el sistema judicial es utilizado por el poder político para silenciar a los medios de comunicación,
sacar del país a los directivos de los medios, cerrar emisoras de radio. Eso se está reflejando aquí en Panamá. Y ese es un llamado de atención que la Sociedad Interamericana de Prensa se ha pronunciado esta semana y que hay que estar pendientes porque en un año electoral esto es sumamente grave. Carlos, pues, lo importante, porque tú has sido abogado penalista, uno de los más importantes por muchos años. ¿Y cuánto tiempo toma este proceso? Este proceso del segundo tribunal. Sí, mira, lo más frustrante que uno puede tener es cuando los tiempos no corren igual para todas todo las el mundo, personas. claro. O sea, que uno puede tener la percepción, equivocada o no, que los tiempos cuando se refieren a una persona en específico corren por encima. Y eso lo hemos vivido. Nosotros cuando comenzamos la audiencia de apelación, plenaria de New Business, había en apelación el escrito de prueba 2 semanas antes. Y en menos de 48 horas el Tribunal Superior valoró un expediente de más de 170 tomos al día de hoy en 2 días para ver la viabilidad o no de la conducencia de la apelación. Admitió algunas, mantuvo la decisión en otras y ese fallo baja un día viernes y se le hace la providencia de entrada y el día martes era la audiencia. En menos de 48 horas de una resolución haberse emitido y no estar ejecutoriada, cumplieron sus funciones. Eso mismo se está repitiendo en otro caso, en el caso de Ricardo Martinelli, que ya lo veremos por separado. Pero los tiempos usuales, en un expediente de más de 170 tomos, si vamos al Código Procesal, al Código Judicial, al artículo creo que era 523, es un día por cada 100 de páginas. Y estamos en más del 1.000.000 de páginas, lo que pudiera hacerse que en otros tiempos pues tomaban 1.000 días o 600 días, pues veremos ahora, porque el término de ley por algo está previsto. Entonces, si tú ves un fallo, ahora esto sube, póngale que suba esta semana que entra, cumplidas todas las notificaciones, y que estemos con la precipitud. El problema está en que en un calendario electoral esto contamina. Usualmente esto no debiera haber fallos sino hasta normalmente enero, febrero del otro año, en un caso normal. Y luego de eso hay la posibilidad de casación. Es decir, los tiempos jurídicos no deben afectar al tiempo electoral. Pero yo quiero hacer una acotación más en cuanto a la libertad de expresión. Editora Panamá América, esta transacción se da el 15 de diciembre del año 2010. Y durante 12 años y unos meses, nada se introduce sobre investigaciones de las operaciones de la empresa del editorial. Pasó la elección del 2014, pasó la elección del 2019. ¿Por qué esperar en este momento y ahora después de más de 12 años entrar a preguntarse, no, pero es que yo quiero la administración? Pues si eso nunca estuvo en debate. Entonces eso es lo más riesgoso. Vuelvo y te repito, y si evalúas eso con los otros condimentos, definitivamente el fallo tiene que ser jurídicamente revocado, no tan solo principalmente, y es mi criterio como abogado, por razones de fondo, sino por razones de seguridad jurídica y de estabilidad del sistema. Si el Tribunal Superior no pone un alto al abuso y el exceso de la violación de las garantías fundamentales, no de Ricardo de Martinelli, de cualquiera persona, nos están obligando a una situación de hecho que la Corte no va a poder resolver. Y la gente, en vez de estar debatiendo cosas de fondo, vamos a estar debatiendo quién va a ser candidato o quién no va a ser candidato. Y eso es lamentable. Y yo creo que la justicia impone dar un ejemplo de estabilidad en este momento. Bueno, porque el tema de este fallo, yo creo que estamos perdiendo también el bosque por el árbol, porque esto es un atentado al centro bancario panameño, esto es un atentado en un momento en el cual oficiales de la GAFI van a venir en menos de 2 meses, esto es un atentado a la seguridad jurídica de todos, esto es un atentado a la lógica propia, porque esto es un absurdo que nace
y que coge una velocidad importante dentro del pleno de la Asamblea. ¿Cuántas cosas se dicen en la Asamblea de delitos mucho más graves que no tienen la velocidad que tomó este caso, por lo dicho, como dijo Franz Weber en ese momento, alguien de arriba lo está pidiendo, lo están pidiendo de arriba, un órgano del Estado supeditado a otro. Sí, folclóricamente el licenciado Weber expresó una realidad que es una percepción que pues ya pocos se atreven a discutir. Pero en ese asunto de las GAFI, acordémonos que a nosotros nos comienzan a temperar de los listados a raíz de las modificaciones legales. Exacto. Pero cuando tú tienes un fallo que que deja sustentado que los controles legales de la época y posteriores, estamos hablando de que las regulaciones comenzaron en el año 2008, 2013, 2015, y en esta investigación se van a operaciones del 2016, y tú le estás diciendo a la GAFI, una juez, que la ley panameña no garantiza la transparencia de las operaciones. Es decir, Dios quiera que la GAFI no lea este fallo. ¿Por qué? Porque cualquier argumentación que digan los funcionarios panameños de que la ley ya prevía esto desde el año 2016, 2018, 2019 y el último decreto modificativo, que eran inspirados en las leyes del 2013, créanme que la interpretación de la juez manda el mensaje que no sirven los controles de la ley del 2013 y 2015. Y por supuesto los decretos reglamentarios posteriores. A esto es lo más lamentable. Tú le estás diciendo a los organismos internacionales que tienen razón y lo peor aún, sin ser cierto. Porque si fuera cierto que la ley no era y no evitaba esto, pues está bien. Pero es que él solo lo dice una juez y ese fallo es apelable. Ustedes se imaginan los intereses económicos contra el centro financiero, el uso indebido que pueden dar a este fallo, porque la impresión es que un expresidente, igual que en otro caso, pues los expresidentes pueden influir sobre las previsiones legales. Y las jueces tienen que interpretarlo. Y que una juez concluya que la ley fue ineficaz y que hubo blanqueo de capitales a pesar de pasar por todos los controles, resulta darle la razón a los organismos internacionales. Yo quisiera ver la reunión de septiembre con los organismos, a ver cómo, si esto sale a debate, esperemos que no, porque antes de esa fecha no va a haber forma de corregirlo. No va a haber forma de corregirlo. ¿José? Sí, abogado, también en cuanto, y Dostin como director de El Panamá América, siempre cuando alguien cree que se ataca a un periodista o un medio, vemos cómo salen los gremios inmediatamente en defensa y vemos también la labor que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Y pongo el ejemplo, Dostin, que fue invitado a una reunión a la casa de la embajadora, no se me permitió nada más que una pregunta, no fotografía. Sin embargo, a alguien que no es periodista y que mantiene un medio de comunicación digital como el de Foco, se le permitió hasta una conversación y una comida. Ahí nadie dice nada. Pero estamos viendo ahora los ataques a través de medios adversos. Por ejemplo, podemos hablar con nombre propio del diario Mi Diario. Mi Diario. Cómo ataca, cómo se burla y cómo ofende también. Y es totalmente horrible, que no es periodismo, Dostin. Bueno, y Mi Diario fue el que sacó el agradecimiento. Las porras a la jueza Valoisa Marquina diciendo que era casi una héroe nacional por ese fallo, un fallo que todavía ni siquiera había salido del juzgado, menos habían sido notificadas las partes y ya ellos los estaban celebrando 5 días antes. Y eso fue un escándalo. Y lo que tú dices, Jorge, me parece totalmente cierto. Mire que hay un doble discurso. Hay un doble discurso por parte de los gremios. Cuando se trata de algunas plataformas, por ejemplo, como Foco, que miente en publicaciones y que hace escándalo. Usted recuerda el tema del video, del famoso video del restaurante, donde había una supuesta reunión con la esposa y resultó todo ser falso. Los primeros que salieron a defender a Foco fueron estos gremios. Pero cuando ocurre algo con el Grupo de Pasa o Next o otros medios que no son de la línea de ellos, los comunicados son
bastante cobardes, débiles. Sí. ¿Sí? Rebuscan palabras y en el último párrafo ponen estamos pendientes de la libertad de expresión. No son contundentes. Y ese es mi cuestionamiento con mucho respeto para los gremios. Ustedes tienen que tener un solo discurso, que es la libertad de expresión para todos los medios de comunicación, independientemente de su línea editorial. Sí, y los que realmente hacen periodismo. Ese es el planteamiento que yo creo que en este momento deberíamos estar haciéndonos. Se está atentando contra la libertad de expresión en un país democrático como Panamá en medio de un proceso electoral, donde se trata de impedir que un candidato con aspiraciones y que con posibilidades de ganar la presidencia corra en el 2024. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Panamá. Así es, Carlos. Sí, mira, es que históricamente se han dado situaciones coyunturales. Nosotros hemos tenido el caso de periodistas que han sido detenidos por delitos, por ejemplo, de extorsión. Ya hemos superado la etapa de calumnia e injuria. Hubo un cuestionamiento grave de una situación de periodistas en cuanto se les haya acusado de otros delitos como extorsión. Pero la posición uniforme era que ninguna de las figuras penales podía afectar la libertad de expresión como medio, como parte. Yo sí recuerdo, por ejemplo, pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas en algún momento de publicaciones que no daban derecho a la réplica, cuando debatíamos esto. Pero es que ahora ya no se trata de réplica, te sacan una foto de una serpiente o te sacan una foto, una caricatura con expresiones vulgares que en un momento determinado lo que hace es rebajar y llevar a la discusión hacia otras situaciones. Y yo sí insisto en que así como la profesión de abogado está siendo cuestionado por los resultados académicos, la profesión de periodista es peor, porque ya están en el medio del debate entre ellos mismos dando evidencias de violaciones a valores básicos de la convivencia. Es que hablaste del caso de esa víbora que pusieron en la portada y obviamente era una campaña que montaron contra Yanivel Ábrego en medio incluso de la veda del Partido Cambio Democrático. Y hablando del caso Yanivel Ábrego, tú presentaste otro recurso, ahora que pues pareciera que ahí hay una dictadura donde lo que dice el jefe es palabra de Dios. Correcto, sí, mira, la ineficacia del Tribunal Electoral por controlar el espíritu del derecho de elegir y ser electo se está demostrando a nivel interno del Partido Cambio Democrático. Quiero hacer un alto porque sobre de las publicaciones hay 8 denuncias contra medios y plataformas por campaña sucia. Porque hay un decreto que dice que no puede haber de campaña sucia. Ya hay un ejemplo de la ineficacia de esa previsión. Hay otra ley que habla de la violencia política contra la mujer. Las activistas de género deben estar preocupadas por la ineficacia y la afectación que pudo no tener el desconocimiento y la infracción a la ley de la violencia de la mujer. Ahora se concluyó, se expulsó a Yanivel Ábrego, pasó el tiempo, no se decidió y hemos tenido que concurrir ante un juzgado administrativo electoral que es el que deberá considerar nuevamente si la expulsión de Yanivel debe ser revocada o no. Lo peor de esto es que definitivamente el uso del poder determinó algo. La previsión de que para una campaña electoral los organismos internos deben ser subsidiados fue una burla. ¿Por qué? Porque la única penalidad es te suspendo el subsidio, lo que hace proclive al financiamiento clandestino de situaciones políticas. Y por otro lado, no hay problema, tú mismo decides, o sea, tú te imaginas que el candidato que tú estés compitiendo, el tribunal diga, y esa junta directiva es la que va a elegir los puestos de elección. Entonces, esto es de verdad, es algo preocupante, fuera de que yo siento que en las próximas reformas electorales la reserva de cupo no puede ser en el contexto que se ha dado y adicionalmente el uso del poder por el poder que te impide la vigencia del principio de elegir y ser electo libremente. Si algo tenemos es verdadero. Hasta hoy tenemos libertad de expresión. Algunas veces hemos dicho que hay libertinaje, que te pongan un dron
sobre la casa tuya o sobre la piscina donde están tus hijos menores, ya llama a decir alto. El hecho de que en un momento determinado te den un seguimiento, que es ilegal hasta para las autoridades, con medios tecnológicos y de filtración, y que todavía más te lo publiquen y te digan, sí, yo te hice esto y te violé tu intimidad, pero no importa. Por eso yo siento, primero, que los activistas de la libertad de expresión debemos estar preocupados. Los que estábamos preocupados por un libertinaje, ahora tenemos que estar preocupados de que al día de hoy sí existe libertad de expresión, pero que los ataques como el comiso institucional ordenado por un tribunal de justicia ya lo resquebraja totalmente en próximas fechas. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo. Alonso Correa está con nosotros después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña acá en los estudios Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz de poder compartir otra vez panel aquí en el estudio. Bueno, empezamos un domingo bastante movido y una semana poco irregular. Un domingo en donde por fin se dan las elecciones, estas elecciones adelantadas que llamó el gobierno de Sánchez después del batacazo que se dio en las elecciones autonómicas que tuvo España. Domingo 23 de julio con unas elecciones irregulares, unas elecciones raras que pues se ve que Sánchez, además de ser presidente de España, es un estratega bastante inteligente, poniendo unas elecciones en un 23 de julio a mediados de verano, que es como si aquí las elecciones fuesen pues, a inicios de noviembre o a 10 de noviembre, donde todo el mundo está de vacaciones y se pide en gran parte el voto por correo. Voto por correo que a jueves 20 de julio, apenas 3 días antes de las elecciones, pues ya había cerca de 500.000 de personas que no van a poder ejercer su derecho a voto. 500.000 de personas que, por un problema interno del servicio de correos español, no van a poder ejercer este derecho. Y 500.000 de personas pues, que desgraciadamente no van a poder colaborar en estas elecciones. Además, esta semana hemos visto bastante movimiento en Irak. ¿Por qué? Suecia, a finales de junio, del pasado junio, aprobó la quema por leyes de libertad de expresión, aprobó la quema de Coranes, de libros sagrados para los musulmanes, y esto pues ha llevado a bastante enfrentamiento frente a la embajada sueca en Irak. Hubo esta semana también un intento una protesta enfrente y un intento de entrar en la embajada, se tiraron antorchas dentro, pero medios internos de la embajada sueca han dicho que todos los empleados están sanos. Además de eso, también hablando pues cerca de la península árabe y hablando un poco de las relaciones israelitas, estamos viendo que Israel esta semana aprobó o reconoció la anexión del Sahara Occidental, esta colonia española que no es colonia española, que ahora pues pasa a ser territorio marroquí, que está pues envuelto en este escándalo. Estamos viendo que Israel reconoció la anexión de Marruecos, pero ¿por qué? Primero porque Marruecos es uno de los pocos países de la Liga Árabe que, aunque las relaciones hayan sido secretas hasta 2020, es un país árabe que tiene muy buenas relaciones con Israel. País árabe que, gracias al rey Hassan II, tiene relaciones que no solamente admiten el pasaporte israelita sin ningún tipo de visado, cosa bastante rara en el mundo árabe, sino que se codean un poco con el gobierno israelita, y está claro que los israelitas, para tratar de devolverles el favor, reconocieron esta anexión de territorio del Sahara Occidental, este territorio saharaui. Además de eso, ¿por qué reconocerían el territorio? Por los fosfatos. El Sahara Occidental tiene pues, una de las mayores, si no la mayor, mena de fosfato del mundo. Israel necesita fertilizante. Así que pues, este intento de amistad entre ambos países puede ser también un ingenioso medio para conseguir este fertilizante, para conseguir este fosfato, y también pues para reconocer que así como Marruecos puede anexarse territorio saharaui, Israel lo que realiza en Palestina pues es un poco lo mismo. También en Sudáfrica, para no salir del territorio africano, en Sudáfrica
esta semana hemos visto que han recibido amenazas casi de guerra. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional, en marzo de este año, el pasado marzo, pues sacó adelante una orden de arresto al presidente de Rusia, Putin, por delitos de guerra cometidos en Ucrania. Sudáfrica, basándose en las reglas que tienen todos los países, pues ha dicho que como es sede de la reunión de los BRICS, pues va a tener, si se aparece el presidente Putin, van a tener que arrestarlo. Putin y todos sus ministros han respondido que esto sería un acto de guerra. Así que por ahora lo que se ha dicho es que Putin no va a realizar el viaje en agosto a esta reunión de los BRICS, sino que va a ir el ministro de Exteriores, Lavrov. Pero hay que ver por qué, porque este movimiento de Sudáfrica pues viene dado no por el gobierno sudafricano, que como ya ha dicho varias veces ellos son neutrales, sino por la oposición, que ha hecho bastante palanca para que esta orden de captura se realice si el presidente ruso pisa Sudáfrica. Y eso es un poco pues, lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido esta semana aquí en el mundo. Así es, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver qué dicen las autoridades con este tema ahora de extorsión, conocido como gota a gota, que se está implementando en nuestro país. Por otra parte, ver los resultados y el porcentaje de participación de estas elecciones primarias del partido panameñista, la cual se está realizando el día de hoy. También se está esperando que inicie la discusión del contrato de minera con Panamá y ver qué sucede en lo nuevo del caso New Business. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos gracias por su audiencia. Pues que tengan todos un feliz domingo. ¿Hay decenas ya, José? Vamos a decir, don Monchi nos las Don mandó Monchi creo que rapidito. nos las mandó ya, ¿eh? Así Vamos a que ver, para sí, los... sí hay a ver, decenas, Fernando, decenas, son la ¿no? del 372 y cúbrase con el 9, 372 y 9. Así es, ahora sí. Feliz domingo a todos, suerte en la lotería y mañana, desde las 6 en punto de la mañana, la edición matutina de Next Noticias.